Estamos todavía aquí o ya estamos en modo buenas tardes. Bienvenidos a esta su universidad, la Universidad Autónoma del Caribe, en la que tengo el privilegio de dirigir la modalidad virtual, en la que tenemos programas de pregrado y de posgrados. Quiero pues darle gracias primero a la universidad por organizar tan magnífico evento que nos ha permitido reunirnos, a la vicerrectora de docencia que ha hecho esto posible, al equipo que ha estado enfrente de todo esto, en cabeza de Rita Concepción, y a todos ustedes por venir y a los compañeros ponentes, porque son a la final los que hacen estas actividades posibles. Compañeros que han venido de otros países, bienvenidos a la universidad, bienvenidos al país. Tenemos en la universidad, es una universidad que ha emprendido un proyecto de educación virtual. Todo el mundo conoce la Universidad Autónoma del Caribe, una universidad con más de 47, 48 años en la educación de pregrados y posgrados, y ahora incursiona además de la metodología presencial en la metodología virtual. Y es de esto que vamos a hablar un poco, de lo que ha sido esa experiencia en la universidad. Hay un marco sobre el que nosotros, como una institución de educación superior en Colombia, nos reglamentamos para esto de la educación. No sé si ustedes alcanzan a leer, eso lo he sacado de la página del ministerio, y hacen referencia a qué es la educación virtual. Me ha gustado muchísimo todo lo que hemos venido planteando, lo que he venido escuchando. En definitiva, ni cuando se considera educación virtual estamos hablando de reemplazar al docente. Estamos hablando del uso adecuado de las tecnologías para desarrollar a plenitud esa docencia, incluso cuando el estudiante no lo tenemos en el mismo salón, cuando puede estar en un espacio distante. Ahora, eso implica también una serie de desafíos, y el ministerio en su página tiene una información interesante, pero resalto lo que está al final, que me voy a permitir leerlo para si alguno no alcanza a mirarlo desde donde está. Dice, a propósito de la educación virtual es una modalidad de la educación a distancia. Implica una nueva visión de las exigencias del entorno económico, social y político, así como de las relaciones pedagógicas y de las TIC. No se trata, mira cómo lo comparto, dice, no se trata simplemente de una forma singular de hacer llegar la información a lugares distantes, sino que es toda una perspectiva pedagógica. Nosotros, entre los programas que tenemos en modalidad virtual, tenemos una maestría en educación, donde nos apasiona todo este tema de formar a formadores, de hacer campos de especialización para poder desarrollar esta hermosa labor que es la docencia en la que están ustedes, utilizando, incorporando herramientas tecnológicas. A propósito de la experiencia de la universidad a través de sus procesos sustantivos se ha planteado un par de interrogantes, y es, ¿qué queremos lograr y cómo lo vamos a lograr? Les decía hace un rato que la universidad tiene educación presencial y educación virtual. Y entonces, cuando hablamos de qué queremos lograr, después de serias reflexiones y de muchos debates, siempre concluimos que queremos lograr, tanto en la educación presencial como en la educación virtual, la formación del profesional. ¿De acuerdo? Pero cuando hablamos de cómo lo vamos a lograr, encontramos que la educación presencial y la educación virtual efectivamente tienen algunos elementos en común, pero hay algunas particularidades propias de la metodología que en algunos aspectos entonces nos hace recorrer un camino en una forma diferente, aunque queremos llegar al mismo lado. Proceso sustantivo de docencia, definitivamente, como lo podemos mirar acá, tiene algunos elementos en común: los objetivos, los contenidos, el contenido de la evaluación, pero también tiene cada metodología sus particularidades.
los métodos, los medios, las formas, las estrategias de evaluación. Entonces, hemos planteado hace un momento, queremos llegar a lo mismo, pero tenemos caminos en algunos momentos distintos para poder recorrerlo. ¿Está bien? Algo similar nos pasa con el proceso de investigación, donde tenemos algunos elementos en común y hay algunos elementos claramente distintos por la naturaleza de la metodología. Este es el modelo de educación virtual con el que trabaja la universidad en su metodología virtual, naturalmente. Tiene como centro el estudiante. No pretendo sino contarles que cuando estamos en educación presencial, el área geográfica, decíamos hace un rato citando lo que dice el Ministerio, el contexto social, político y económico está desde luego marcado por una instancia geográfica en educación presencial. Pero cuando entramos en educación virtual, esas barreras se rompen y luego yo puedo entonces, como efectivamente lo hacemos, tener estudiantes no solo de Colombia, vienen estudiantes de otros países, donde tenemos, por ejemplo, programas de negocios y finanzas internacionales. Entonces, cuando hablamos de ese contexto social, político y económico, tenemos que ajustarlos a las fronteras con las que estamos trabajando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto de tener inmerso la metodología virtual, que es en donde estamos nosotros y es por lo que estoy aquí, tiene implícito no solo los temas de docencia, no solo los temas de investigación, sino aterrizarlos, ajustarlos a una realidad, un contexto social, político y económico que puede tener algunas diferencias con respecto a las del área geográfica donde nosotros estamos ubicados. Pero es que esa es una de las maravillas de la educación cuando tiene la metodología virtual, esa incorporación, ese intercambio con diferentes contextos. Ese modelo, para hacerlo realidad a propósito de la experiencia que hemos tenido en la universidad, entonces viene un desafío y es cómo nos operacionalizamos, cómo preparamos las estructuras organizacionales para poder lograr lo que estamos planteando ahí. Hago un pequeño paréntesis y miro las diferentes intervenciones que he podido escuchar, espectaculares además, con respecto a las realidades de la educación básica primaria y secundaria. Y hablamos de unos modelos y de unas dinámicas porque se constituyen como unos complementos en la educación presencial. Ahora, de lo que estamos hablando es de organizarnos para afrontar esas mismas dinámicas o quizá unas dinámicas distintas para la realidad de la educación virtual. Y por supuesto, como organización entonces también tenemos que prepararnos para poder no solamente hacerlo, sino hacerlo pero con excelencia. Entonces, nosotros tenemos unas realidades. No sé si desde donde ustedes están ubicados alcanzan a leer un poco. Eso está representando cada torta una facultad en la realidad de la universidad. Y decimos que las facultades tienen programas que pueden ser de pregrado o de posgrados, pero pueden ser programas presenciales o programas virtuales. En cualquier caso hacen parte de una facultad. ¿De acuerdo? Lo que estamos viendo ahí en el caso de la realidad de la Universidad Autónoma son todas las facultades que conforman la universidad, cada una con su segmento de programas presenciales y programas virtuales. Para poder nosotros entonces responder a la necesidad de gestionar educación virtual, pero como todo lo que hace la universidad, con excelencia, nos vimos, en la necesidad de tener un eje articulador, porque aunque son facultades distintas con programas diversos, establecimos un norte institucional con respecto al fortalecimiento en esa metodología, que es transversal a las diferentes facultades. Eso entonces dio origen a un componente que tiene la universidad que se llama UAC Virtual. UAC Virtual es ese componente entonces que agrupa y lidera en esta universidad todo lo que concierne a la educación virtual. Esa parte de los programas virtuales entonces está permeada por esa metodología de la que hablábamos un rato, por ese modelo. ¿De acuerdo? La pregunta entonces, si ya tenemos un modelo, ya tenemos una estructura organizacional, ¿qué es lo que hemos podido lograr con ello? ¿De acuerdo?
en la experiencia de la universidad, donde tenemos programas en la metodología virtual desde técnicos, tecnólogos, profesionales y posgrados, casos de maestrías, pues para poder materializar esto en un entorno virtual, desde luego que tenemos que construir un campus virtual. Ese campus, bueno, estoy mostrándolo acá, al cual los estudiantes ingresan con un usuario y una contraseña. Hay que tener sobre la mesa la metodología virtual, 100% virtual, como la que tenemos en la universidad, en donde hay estudiantes que conocen la universidad, las instalaciones físicas, el día de la graduación. Antes han estado siempre en otro lugar. Por tanto, a nosotros nos toca hacer una programación muy cuidadosa, un diseño muy cuidadoso y desde luego unido a los avances tecnológicos. Mirando un poco de historia, hace varias décadas, cuando lo que existía era la educación a distancia, encontrábamos que con las tecnologías de información y comunicaciones para las que contaban en el momento, sabíamos cómo era la dinámica. Usted estaba en un lugar, mandaba cartas, que se podía demorar algunos días en llegar hasta la universidad solicitando su proceso de matrícula. Para eso hacían uso de barcos, lanchas, caballos, motos, bicicletas. Así era como se manejaba la tecnología de información y comunicaciones, trasladando la correspondencia en una forma tradicional. En ese ejercicio se creó esa percepción, pues porque estaba ajustado a esa realidad de que la educación a distancia, era una educación en la que usted tenía que ser, antes que cualquier cosa, autodidacta. Porque las tecnologías que para ese momento tenía no les permitían una comunicación sincrónica en tiempo real. Docente, estudiante, estudiante, ¿de acuerdo? Pero las realidades han cambiado. Hoy tenemos una serie de elementos tecnológicos que transformaron el mundo. Yo recuerdo que hace algunos, pues yo soy muy joven en realidad, pero ustedes que ya tienen un poco más de vivencia que yo, tengo que decirle que hace algunas pocas décadas, a raíz de todos los avances tecnológicos, comenzó a surgir el correo electrónico. En ese surgir del correo electrónico convivió con el sistema de cartas tradicional. Recuerdo que hace un par de décadas la gente, cuando comenzaba el correo electrónico, decía que cuando querían mandar un documento serio, un documento, ellos tenían que sentir que estampaban la firma en el documento. Es decir, era preferible ir a la tienda, comprar aquellos sobres, ¿se acuerdan? Que venían punto azul, punto rojo, punto blanco, ¿se acuerdan de eso? Transcribir lo que querías decir y mandarlo y que durara varios días. O en últimas, ir hasta un telecom y mandar un telegrama. Bueno, eso me cuentan a mí los que vivieron esa época. Algo más o menos así hacían, ¿cierto? Fíjate, a pesar de todo lo que implicaba, seguían pensando en ese momento que era preferible hacer eso a usar un correo electrónico porque se veía que era como algo de moda, algo no estaba hecho para gente seria. Ustedes se imaginan una organización seria en estos momentos haciendo caso omiso del correo electrónico para pretender manejar todo por correo tradicional. Ya eso es impensable. Como es impensable la nueva generación, el que para cuando ellos no nacían no existía el celular. No entienden cómo era que la gente entonces se comunicaba y se entretenía. Esos tiempos cambiaron y difícilmente van a volver. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué está pasando entonces con la educación? La educación cambió. Hay lugares que he podido visitar donde el problema no es si el niño tiene o no tiene celular. El problema es cómo lo pone en función del aprendizaje. Aquí el problema no es si tenemos o no tenemos tableta, es cómo la ponemos pero en función del aprendizaje. Aquí el problema no es si el niño se acuesta tarde o no se acuesta tarde con un portátil o con una computadora. El problema es, ¿le está aportando algo a él o es solo una herramienta de ocio? Bueno, con entusiasmo hemos visto que algunos programas de gobierno reparten instrumentos tecnológicos, tabletas, bueno, casi siempre tabletas, a los estudiantes. Eso es un buen inicio. El asunto entonces es, ¿y qué vamos a hacer con esas herramientas? ¿Las vamos a dejar para que sigan siendo objeto de ocio o las vamos a poner en función del aprendizaje? Eso no es, yo digo, esto es la suma de varias cosas. No es suficiente el interés y el entusiasmo del docente, porque entonces también se requieren software
que se adecúen a las necesidades de esos estudiantes y que desde luego estén al alcance de los docentes. Pero había que comenzar por algo y ahora ya hemos masificado el uso de las tabletas. El desafío ahora es ponerlas en función del aprendizaje y que dejen entonces de dañarse por la falta de uso. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el desafío que ha emprendido esta universidad. Se ha vuelto una universidad líder en ese proceso de transformación. Estamos de una manera paralela conviviendo la educación presencial con la educación virtual. Y cuando digo educación virtual, nunca estamos pensando en que alguna vez será un robot el que va a venir a impartir una clase. Estamos siempre pensando que son los seres humanos los que ya no van a ir a buscar los sobres blancos con punticos azul, rojo, blanco, sino que van a hacer uso de todos los recursos que tiene la tecnología para, como líder de aprendizaje, que al final es lo que es un docente, es un líder de un aprendizaje colectivo e individual. Entonces pondrá en función de ese proceso todos los recursos que tiene la tecnología. Hoy la universidad, con esa línea de visión que ha traído nuestro rector, en muy poco tiempo, semestre a semestre, duplica la cantidad de estudiantes que tiene educación virtual. Y revisa uno las cifras y encuentra que por una parte, casi todas las empresas, según los censos, ya tienen personas que han hecho su formación profesional con metodología virtual. Y por otra parte encuentra uno que ya es casi el 70% de las universidades en el mundo en el que ofrecen algún programa con metodología virtual. Interesante cuando uno dentro de esas encuentra Harvard, Instituto Tecnológico de Massachusetts y otras prestigiosas universidades. Entonces, haciendo uso del tiempo que tenemos, quiero compartirles, esto es el campus virtual. Tengo un video, dura 1 minuto y algo, quiero compartirlo con ustedes, a ver si nos da un poco de tiempo para terminar de redondear las ideas. UAC Virtual es el epicentro de la educación en la metodología virtual de la Universidad Autónoma del Caribe. Desde su dirección se orientan todos los procesos relacionados con preproducción, producción y postproducción para brindar a todos sus estudiantes una educación virtual que cumpla con los más altos estándares internacionales de calidad, empeñados por hacer siempre un proceso de aprendizaje ágil, amigable y efectivo, donde la atención cálida y personalizada durante todo su proceso formativo es uno de nuestros principales valores. Este es nuestro campus virtual, donde encuentras fácilmente toda la información de la universidad. Bajo los parámetros de seguridad de un usuario y una contraseña, llegarás a tu área personal de estudio, donde encontrarás activos los cursos del semestre que cursas, a los que podrás acceder simplemente dando clic sobre la imagen respectiva del curso. La información y los cursos están pedagógicamente ordenados y pensados para que resulte muy fácil su navegación. Están presentados por pestañas, las cuales delimitan el área de presentación y las unidades temáticas. La primera pestaña o de presentación contiene información que describe aspectos como quién es el docente desarrollador o tutor del curso y su currículo, las fechas de inicio y finalización, el sílabus curricular, así como un foro de bienvenida en el que todos tendrán la oportunidad de intercambiar información personal. Entrando al desarrollo de las unidades temáticas, se encontrará el cronograma de actividades y seguidamente los diversos materiales y recursos producidos específicamente para ese curso. Por ejemplo, las lecciones en video, con las explicaciones y ampliaciones de los temas desarrollados por los docentes. Estas lecciones son construidas y diseñadas para reproducirse fácilmente desde cualquier sistema operativo o dispositivo móvil, dándole la oportunidad al estudiante de verlas las veces que sea necesario, pausarlas, retrasarlas o adelantar según sea su necesidad. Esta misma estructura la encontrará en todas y cada una de las unidades que comprende todo el curso. También podrá encontrar recomendaciones de lecturas o referencias bibliográficas que se proponen por el docente como complemento a los temas tratados, para luego llegar a las actividades evaluativas, que el docente ha articulado cuidadosamente con todo el material de estudio y recomendado, lo que refleja en un planteamiento y requisitos de la actividad,
los cuales el estudiante deberá cumplir dentro de unos formatos y plazos determinados, que posteriormente le ayudarán a medir su nivel de asimilación de los temas estudiados. En todo este proceso, hemos implementado el acompañamiento mediante encuentros sincrónicos semanales, en los cuales, a través de una plataforma de videoconferencia, docentes y estudiantes tendrán la oportunidad de interactuar en directo con voz y video para conocerse más, ampliar, profundizar o preguntar cualquiera de los temas o actividades que se hayan desarrollado en cada unidad. Esto es UAC Virtual. Solo para soñar un poco, con eso quiero despedirme de ustedes. Quiero soñar un poco. Hoy tenemos canales que nos permiten reproducir videos. Sueño con una educación básica primaria y una educación básica secundaria que tenga todos estos elementos recursos a la mano de los padres. Porque es que no es solo a los niños a los que uno le llega. Uno tiene un canal para llegar a los niños que son los padres. Son esas extensiones de los docentes que acompañan a los niños en sus procesos de aprendizaje. Soñamos con un país desarrollado y creo que de hecho tenemos las tecnologías para lograrlo. Aquí no se trata de mirar las tecnologías como el elemento más complejo, como aquello que podemos construir pero que tiene que ser costoso. Se trata de ponerlas simplemente de la misma forma como la cotidianidad nos muestra en función de los procesos de aprendizaje. La universidad viene experimentándolo, ha dado buenos resultados. Si lo hemos logrado en estos niveles de educación superior, inclusive de maestría, ¿cuánto más podrían hacer aquellos que no son inmigrantes, sino nativos de esa era digital, que son los niños que tienen ustedes en los colegios? Entonces, queríamos compartir esto con ustedes. Yo voy a estar acá acompañándolos hasta el final de la jornada. Cualquier proyecto conjunto que quisieran emprender de la mano con la universidad, aquí estamos para escucharlos y desde luego con las puertas abiertas para emprenderlo. Quiero reiterarle nuestros saludos de parte del rector y de la vicerrectora de docencia y decirle que están en la Universidad Autónoma del Caribe, su universidad. Muchas gracias.